Lutero anunciaba claramente que quería destruir la misa para golpear el corazón de la Iglesia católica. Por ejemplo, decía Lutero, cuando la misa sea abolida, pienso que habremos abolido el papado. Fuerte. Cuando la misa será abolida, pienso que habremos abolido el papado, pues sobre la misa, como sobre una roca, se apoya el papado entero, con sus monasterios, sus obispos, sus colegios, sus altares, sus ministros y su doctrina. Todo eso se derrumbará cuando se derrumbe su misa sacrílega y abominable. Así hablaba este blasfemo Lutero. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña el ilustre, alguien que yo de verdad quería hace mucho tiempo, el ilustre padre Michel Boniface. No sé si lo dije bien, Michel Boniface. De la Fraternidad San Pío X. Padre, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Yo soy el padre Michel Bonifaz, mucho gusto. Bonifaz, ahí está, Bonifaz, se dice Bonifaz. Sí. En español sería Bonifacio, en francés Bonifaz. Primeramente, lo felicito por sus programas, Luis. Siga la lucha de la fe para ayudar a los católicos en esta confusión. Nuestro Señor dijo, la verdad os hará libre. Verdad y libertad van juntos, son inseparables. No hay libertad sin verdad. Eso es así. Gracias, Padre. Así mismo es. Y hoy tenemos un tema, el Padre ya mencionó confusión. Hoy vamos a estar hablando de cómo hemos llegado básicamente aquí. Ustedes saben que en mi programa nosotros hemos tocado varios problemas o abusos litúrgicos que han sucedido y a veces la gente no entiende cuál es la intención de por lo menos personalmente, Luis Román en Conoce, Ama y Vive tu Fe, hacer esto. Y es para mostrar los frutos de algo. Porque el problema aquí no es aislado, hay algo, hay una raíz por donde llegamos a donde estamos, por donde se ha podido infiltrar el protestantismo, los abusos litúrgicos, la inventiva, las novedades, el modernismo, todo lo que estamos viviendo ahorita mismo desde hace, podríamos decir, unos 60, 100 años para acá, mayormente después del concilio. Y pues, ¿por qué sucede en esa época? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué sucedió? Mucha gente desconoce que hay una misa tradicional, mucha gente desconoce que hubo una revolución litúrgica. A mí me gusta decir revolución, no reforma, porque eso es lo que fue una revolución. Y por qué sucedió, qué ha pasado, todo eso lo vamos a estar hablando hoy y vamos a estar viendo cómo el demonio, que detesta a la hermosa esposa de Cristo, la Santa Iglesia Católica, ha decidido atacarla infiltrándose desde adentro con pequeñas ideas que hacen un cambio inmenso y nos cambia la fe completa. Ya llevamos décadas en esto y pues por eso estamos como estamos. Así que hoy tenemos un tema y pues para comenzar yo le pido al Padre Bonifaz que nos haga una oración para encomendarnos al Señor, a la Santísima Virgen María, para que sean ellos quienes nos iluminen en el programa de hoy. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pío V, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bendito sea Dios. Bueno, pues para comenzar, Padre, yo quisiera primero que usted se presente. Mucha gente tal vez no lo conocen. ¿Quién es el Padre Michel Bonifaz? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Verdad? ¿Quién es el Padre Bonifaz, básicamente? El Padre Bonifaz es un sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, ordenado sacerdote en Suiza, en Econ, en nuestro seminario de Suiza, el 27 de junio 1996. Ya cumplí 26 años y pico de sacerdocio y pasé toda mi vida sacerdotal en Hispanoamérica, 15 años en México y ahora casi 12 en América Central. Radico en Guatemala, pero viajo, tengo misiones
prácticamente en toda América Central. Excelente. Y el padre Bonifaz tiene varios recursos, programas en YouTube y todo lo demás. Yo voy a estar compartiendo los enlaces en la descripción de este programa para que los que nos están viendo se conecten, se suscriban a todo lo que él tiene que ofrecer, que de verdad es un excelente material. Si usted quiere aprender de lo que es la santa, ¿verdad?, la sana doctrina católica, la fe católica, a través del evangelio, de la liturgia, de todo. Bueno, padre, yo quisiera comenzar brevemente hablando un poco de lo que ha estado sucediendo en estas últimas décadas, ¿verdad? Pero recientemente hemos visto muchos abusos y a veces la gente no entiende y piensan, oh, estamos perdiendo la fe, vivimos en un mundo secularizado y no vamos a negar que eso es cierto, es verdad, vivimos en un mundo secularizado que ha renegado de Cristo, como el santo John Henry Newman decía, ¿verdad? Ha apostatado contra Dios, el mundo ha apostatado contra Dios, los gobiernos, pero dentro de la iglesia también hay un tipo de apostasía, eso no lo podemos negar. ¿Qué nos puede decir de eso, padre Boniface? En primer lugar, desde el inicio, desde siglos y siglos, la fe cristiana fue comunicada mediante la liturgia. Lex orandi, lex credendi. La ley de la oración determina lo que creemos, lo que es nuestra fe. Y todavía hoy, en Oriente Cristiano, todavía son iglesias monásticas, siguen el ritmo monástico. Por la liturgia se comunicaba y comunica la fe del pueblo cristiano. En la liturgia está concentrado el dogma, todo el dogma de la fe cristiana. Por lo tanto, tocar a la liturgia, tocar a la misa, es tocar al corazón de la iglesia. De hecho, Lutero mismo había dicho, destruyen la misa, destruyen la iglesia. Por ejemplo, tengo aquí un libro maravilloso que se llama Catecismo Católico de la Crisis en la Iglesia, hecho por un sacerdote alemán, amigo mío, en nuestro seminario de Alemania, bien traducido al español. Este padre alemán trabajó sobre los textos de Lutero. Miren lo que dice Lutero. ¿Qué decía Lutero acerca del sacrificio de la misa? Lutero anunciaba claramente que quería destruir la misa para golpear el corazón de la Iglesia católica. Por ejemplo, decía Lutero, cuando la misa sea abolida, pienso que habremos abolido el papado. Fuerte. Cuando la misa será abolida, pienso que habremos abolido el papado, pues sobre la misa, como sobre una roca, se apoya el papado entero, con sus monasterios, sus obispos, sus colegios, sus altares, sus ministros y su doctrina. Todo eso se derrumbará cuando se derrumbe su misa sacrílega y abominable. Así hablaba este blasfemo Lutero. Y aquí en este libro, el padre Gaudron, autor del libro, nos da las referencias de dónde sacó estos textos de Lutero, de Opera Omnia de Lutero. Entonces, en esta charla, Luis, primero vamos a ver un poco la historia del movimiento que quería el cambio de la misa, y después veremos lo que dice el Concilio Vaticano II acerca del cambio de la misa, y después veremos lo que juicio, declaraciones de obispos y cardinales, y también de protestantes y del Papa Benedicto y Pablo VI, Juan Pablo II, acerca del cambio de la misa. Entonces el tema es muy interesante. Y quiero también que nuestros hermanos católicos, sacerdotes, sus fieles laicos, no lo tomen mal. Como decía la filosofía antigua y medicina antigua, para sanar a un enfermo hace falta hacer un buen diagnóstico. Si el diagnóstico es correcto, más fácilmente se sanará el enfermo. El diagnóstico correcto ya elimina la mitad del problema, podemos decir. ¿Por qué? Porque uno anda en un camino recto. Entonces pido y suplico a nuestros hermanos sacerdotes y católicos de la misa moderna de no tomar malas cosas. Lo que hacemos no es contra la Iglesia, ni contra el Papa, ni contra nadie. Es doctrina, es un diagnóstico que pensamos que es correcto, y ayudar a la Iglesia, ayudar a las autoridades a salir de esta crisis es salvar las almas, pues que finalmente cada alma que se pierde es una catástrofe universal. La muerte no tiene ensayo. Una vez que una persona deja este mundo, pasa el juicio de Dios, o se salva o se condena, aunque pase el purgatorio y irá al cielo, pero el que muere en pecado mortal irá al infierno. Y por lo tanto no es un juego. Entonces vamos a ver
lo que decía Lutero en primer lugar acerca de la misa, lo que decían los humanistas, en resumen, y después lo que dijo el concilio, y después veremos los frutos del cambio de la misa. Entonces, Lutero dice, destruir la misa para destruir el papado. ¿Por qué? Y bien, porque todo dice, sobre la misa, como sobre una roca, se apoya el papado entero con sus monasterios, obispos, colegios, religiosas, pueblo. Dice, cuando todo eso se derrumbará, cuando se derrumbe la misa sacrílega y abominable. Ahora, ¿qué hizo Lutero? Primero, ¿qué piensa Lutero más bien de la misa? Bien, para Lutero, por desgracia, el rebelde excomulgado Lutero, tenemos que decir las cosas como son, un blasfemo antipapa de primera, no me atrevo a citar aquí las listas de insultos que tenía contra el Papa. Bien, Lutero no es el campeón que pretende. Fue un astuto, fue un orador, fue un entrenador, pero fue un hereje de primera categoría. Podemos decir todo el mundo actual, incluido el relativismo espiritual, moral actual, es fruto de la rebeldía de Lutero. Lutero, libre examen público, cada quien va a interpretarlo a su modo, dio nacimiento a todo lo que hoy actualmente hay en el mundo post-cristiano. Masonería, revolución, subjetivismo, liberalismo, el relativismo actual. Entonces, para Lutero, ¿qué es la misa? Bien, para Lutero, la misa no es más que un simple memorial de la pasión. Mientras que la fe católica dice la misa es el sacrificio de la cruz renovado sobre el altar, con la misma eficacia en nuestro provecho, pero de otro modo. Es Cristo Dios hecho hombre, sumo sacerdote del Nuevo Testamento, que celebra su sacrificio en nuestro provecho de otro modo, pero con la misma eficacia, derramando sobre nosotros su gracia y su sangre santificadora. Entonces, para Lutero, la misa no es esto. Para Lutero, la misa es un simple memorial, podemos decir, teatral de la pasión. Su finalidad es instruir a los fieles, recordarles el sacrificio del Calvario para provocar el acto interior de fe. Y bien, para nosotros, la misa es el mismo sacrificio hecho presente con la misma eficacia en el momento de la misa, no solamente un recuerdo histórico. Es como tener billetes verdaderos, billetes falsos. Es como tener su familia presente o tener una foto. No es igual. Si Lutero habla de sacrificio, es únicamente en el sentido de sacrificio de adoración o de acción de gracias sin valor redentor. Sin valor redentor. Usted sabe, para nosotros, para la fe católica, la misa es cuádruple sacrificio. Sacrificio de adoración, reconoce a Dios, Señor Creador. Sacrificio de acción de gracias, eucarístico, de ahí la palabra Eucaristía. Sacrificio de propiciación o expiación, lo ofrecemos para expiar nuestros pecados, y sacrificio de petición. Todos para Lutero, todo esto está eliminado, solamente queda adoración o acción de gracias nada más. Pero como no cree que es el mismo sacrificio hecho presente, piensa que es un simple memorial del pasado. ¿Y qué es lo que Lutero rechaza de forma absoluta en la doctrina católica sobre la misa? Bien, lo que Lutero rechaza absolutamente es que la misa tenga un valor propiciatorio o satisfactorio, es decir, que aplique de forma actual y eficaz a nuestras almas los frutos del sacrificio de la cruz. La diferencia es enorme. Entonces, la fe católica dice que en cada misa, Cristo mismo, mediante su ministro, el sacerdote, aplica de forma actual y eficaz los frutos de la redención a nuestras almas. Cuando un católico escucha misa, aunque no diga nada, aunque no tenga misal, aunque no conteste nada, no cante nada, bien, asiste al sacrificio. Y Cristo reza con él y por él y con todos los que están presentes. Sigo lo de Lutero. Entonces, para Lutero, la misa no aplica de forma actual y eficaz en nuestras almas los frutos del sacrificio de la cruz, y que de esta forma cancela la deuda que tenemos con Dios por nuestros pecados. Les doy un ejemplo, estoy anticipando, pero es importante. En la misa tradicional, en el ofertorio, el sacerdote toma la hostia, mira al crucifijo y dice la oración siguiente: recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia,
No olvidemos, hermanos, hostia viene del griego, por eso tiene H, significa el cordero, la víctima del sacrificio. Recibe esta inmaculada hostia, que yo indigno siervo tuyo te ofrezco, a ti, Dios mío, vivo verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias mías, también necesidades, y por todos y cada uno de los seres presentes, y por todos los cristianos vivos y difuntos, para que a ellos sirva para la salvación eterna. Esta oración tiene dos pilares de la fe católica acerca de la misa. Fue totalmente eliminada por Lutero, claro, que la tachaba de abominación, y fue eliminada también del velo misal. ¿Por qué eliminar una oración tan importante, tan profunda, tan teológica, que expresa lo que es la misa católica, para reemplazarla con una oración de bendición de comida? En la misa nueva dicen: bendito seas, Dios del universo, por ese pan, fruto de la tierra trajo el hombre. Dios mío, en una ofrecemos en lenguaje teológico la hostia, la víctima del sacrificio, a Dios por los pecados, ofensas, negligencias del sacerdote, de los fieles que asisten y salvación eterna de vivos y difuntos. El otro ofrece pan y vino. ¿A dónde vamos? ¿Por qué este cambio? Entonces, Lutero sí cambió el sentido de la misa, y por desgracia engañó a la gente. Dio algo vacío, vació la misa de su contenido, pero dijo a sus secuaces: cuidado, no cambien de un golpe, no cambien de un golpe, poco a poco, para que la gente no se dé cuenta, Y así robaron la fe católica a la gente sin decirles que estaban cambiando el sentido profundo de las cosas. Ahora, decía, esta oración del ofertorio contiene dos pilares de la fe católica. Uno, la misa es un sacrificio propiciatorio, ofrece a Dios por nuestros pecados, para alejar de nosotros ir a la maldición de Dios, a traer su misericordia y su bendición. Dos, la misa ayuda, protege los de la tierra y saca del purgatorio a los difuntos. Entonces, haber cambiado esta oración tan profunda, de un cierto modo, es haber aceptado la ideología de Lutero sin decirlo. Entonces, para Lutero la misa no es el sacrificio del Calvario hecho presente, es un simple memorial. Bien, seguimos con esto. Es interesante, padre, porque... Sí. Padre, déjeme, si me permite decir algo rapidito, quería aprovechar para beneficio de la audiencia, como tenemos a veces nuevos suscriptores y la gente a veces también no conocen la historia. El padre Boniface, estamos hablando ahorita de hubo unas reformas, como llaman, pero yo le digo revolución, en el año 69, por ahí más o menos los 60. De eso es lo que estamos dialogando en el día de hoy. La misa católica siempre fue la misma. Concilio de Trento, contestándole a Lutero, canoniza, la protege, por eso se le llama misa tridentina, pero no quiere decir que se la inventaron ahí, como algunos también dicen. ¿Qué sucede? Luego en los 60, 1960, el siglo pasado, pero a los otros días, 60 años atrás, hubo una intervención y el padre Boniface está hablando bien claramente de cómo muchas de estas ideas luteranas de antes de Lutero, después de 500 años, básicamente, se han ido manifestando en esta nueva misa, vamos a decir, un nuevo orden de la misa que nos impusieron en los 60. Así que eso es lo que estamos hablando para los que no sabían. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué sucedió en los 60, pero para que tengan una idea por qué estamos hablando de Lutero, Iglesia Católica, tal vez algunos pensarán, pero ¿qué influencia tiene Lutero? Es que luego suceden unos cambios. Lutero tiene influencia, claro que sí. De hecho, 6 pastores protestantes, observadores protestantes, estuvieron presentes. Y en sus memorias, el cardenal König de Austria, de Viena, dice: se buscó la opinión de los observadores no católicos y se plasmó en los textos esas opiniones. Esto es entonces, en el comité de la nueva misa. Sí, claro, en nueva misa, el concilio también. Uh-huh. Entonces, la influencia protestante realmente es grande, pero había dado un pequeño plan. Entonces, en tiempo de Lutero y antes de Lutero, los llamados humanistas, como Erasmo, etcétera, ya se burlaban de la gente que no sabía latín y que recitaba oraciones al latín. Bien, Lutero dejó el latín de lado, el latín que había
unificado los pueblos católicos de toda Europa, que tiene, Dios sabe cuántos idiomas de diferentes pueblos europeos, ¿no? Entonces el idioma latín unificaba a todos esos pueblos en la grande familia católica y facilitaba la formación, facilitaba todo. Entonces Lutero dejó el latín, dejó el altar, puso una mesa frente al pueblo y a voz alta y en alemán. Y además dio la comunión a todos en la mano y sin confesión. Entonces, ¿qué pasó? Significa que habían perdido la fe en la misa. En los siglos siguientes hubo lo que llamamos católicos liberales, modernistas, etcétera, que querían eliminar el latín que aseguraba la unidad litúrgica y de fe también de los pueblos católicos. Y finalmente, por desgracia, a pesar de los trabajos extraordinarios que habían hecho en el siglo XIX, en el siglo XX, misales bilingües, traducciones, explicaciones, guías, etcétera, y bien, finalmente llegamos al Concilio Vaticano II, el año que tuvo lugar en el Vaticano, el año 62 a 75. Y durante 2-3 años habían hecho una preparación muy seria del concilio. Todos los esquemas que habían sido preparados por la Comisión Teológica presidida por Cardenal Ottaviani, Alfredo Ottaviani, bien fueron rechazados, y el único esquema aceptado fue el esquema sobre la liturgia preparado por los modernistas. Ahora, ¿qué son esos modernistas? Y bien, esos modernistas, la palabra modernista viene de moderno, son sacerdotes y laicos católicos que finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, ellos mismos se llamaban así modernistas. Teníamos que modernizar el catolicismo, modernizar todo en la iglesia. San Pío X, que era un genio de santidad y de inteligencia, analizó estas doctrinas en su filosofía, en su teología, en su moral, y los calificó como la cloaca de todas las herejías. El Papa en su encíclica Pascendi, se escribe Pascendi, Dominici Gregi, sobre el modernismo, bien dice, siempre la iglesia tuvo enemigos, pero hoy está en el seno mismo de la iglesia. Se trata de laicos, incluso sacerdotes, que faltos en absoluto de todo conocimiento serio en filosofía y teología, se hacen pasar por los modernizadores de la iglesia, reformadores de la iglesia. Dice, no reforman nada, sino destruyen todo. Y después dice, su doctrina es la cloaca de todas las herejías. No es poco. Esta encíclica es la más grande del siglo XX. Hoy la Iglesia Católica, podemos decir, está perdiendo millones y millones de sus hijos. Todo el caos actual en el mundo es consecuencia de la caída del catolicismo, de esta revolución litúrgica y conciliar. Y el mundo actual es fruto del triunfo de esas ideas condenadas por San Pío X. Se sometió un poquito, pero renació el modernismo bajo el nombre de la Nouvelle Théologie en francés, la nueva teología, teólogos como Henri de Lubac, Yves Congar, Chenu, etc. Y bien, esta gente, por desgracia, no fue sincera, trabajó bajo del agua, influyó en los seminarios, podemos decir de una manera en secreto, y finalmente unos de sus alumnos llegaron a ser obispos y cardenales durante el Concilio Vaticano II. Y como el Papa San Pío X los había descartado, estos teólogos modernistas, etcétera, trabajaron con más cautela, pero con más o menos misma doctrina, con más cautela, pero misma doctrina, peligrosa, mezclando cosas buenas, excelentes católicas, con cosas de su cosecha, malas. Entonces el Papa Pío XII también alertó a los católicos en 1950, en su encíclica, olvidé el nombre, Mediator Dei era sobre la liturgia, así ponía las cosas en orden, daba el principio de reforma auténtica católica en Mediator Dei sobre la liturgia, pero otra decía teorías que excavan los fundamentos de la teología católica.
olvidé por el nombre, un rato veremos si me viene el nombre de esta encíclica, muy importante, teorías que socavan los fundamentos de la fe católica. Y finalmente dije, el concilio fue bien preparado, porque el cardenal Ottaviani consultaron los obispos, cardinales, suelos de congregaciones del mundo entero para preparar los textos. Concretamente, reafirmaban la fe católica, rechazaban los errores actuales y clarificaban todo. Y bien, todo esto fue echado a la basura por los obispos de influencia modernista, especialmente los de Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, los cuales países hoy están por el suelo. El catolicismo está moribundo en esos países. Significa que esta falsa teología triunfó en la cabeza de los dirigentes actuales que nos llevan a la ruina. Y dije, el único esquema preparado por los modernistas fue la liturgia. Cuando empezó el concilio el 11 de octubre de 1962, hicieron como un golpe de Estado, con consentimiento o no consentimiento del Papa Juan XXIII, no sé, pero el hecho de haber rechazado todo lo que se preparó, y ellos vinieron con sus teólogos, entre ellos Yves Congar, dije, y Karl Rahner, que fue realmente para ellos el gigante, pero fue una ruina, cuestión filosófica y teológica. Llegaron al concilio y exigieron, cambiando los planes y el reglamento del concilio, que el primer decreto del concilio, primera discusión, se hiciera sobre la liturgia. ¿Por qué? Porque si hacían pasar el texto escrito por ellos sobre la liturgia, iban a ganar y tener influencia. ¿Y quién había redactado en gran parte este texto? Con sus colaboradores modernistas, el padre Annibale Bugnini. Y el padre Annibale Bugnini no es cualquiera. El año 62, fíjese, un poco antes del concilio, el mismo Bugnini dice en su libro La Reforma Litúrgica, dice, curioso, todos los secretarios de todas las comisiones fueron reconducidos en sus funciones, menos el de la liturgia. El padre Bugnini. Y el Papa Juan XXIII lo había descargado toda función que tenía en Roma, hasta perdió su puesto de profesor de liturgia. Y Bugnini dice, ¿qué me reprochaban? Me reprochaban de ser modernista, progresista e iconoclasta. Claro, él niega que fuera esto, pero los frutos dicen que fue peor que esto. Los iconoclastas, por los que no saben, son unos herejes bizantinos de los siglos 8 y 9 que destruyen las imágenes santas. Progresista, todo progresa, nada queda, y modernista, hace falta vaciar el contenido para guardar la cáscara. Por desgracia, Pablo VI muerto, Juan XXIII muerto, Pablo VI lo llamó y lo reintegró en su función y le dio todo poder para hacer lo que iba a ser la reforma litúrgica. Ahora veamos lo que dice el concilio acerca de la reforma litúrgica, porque hoy muchos católicos de buena voluntad no saben realmente de qué pasó y por qué pasó todo esto. ¿Qué dijo el concilio? Es verdad que es ambiguo. Dejaron lo que llamamos bombas de tiempo. Bombas de tiempo. Michael Davis, el gran autor inglés católico, escribe un libro sobre esto. Con el Vaticano II, bombas a tiempo. Y también el padre Schillebeeckx, Edward Schillebeeckx, el belga holandés, que un modernista de primera también, pero en su honestidad intelectual reprochó a sus colegas modernistas de ser deshonestos, porque escribían textos ambiguos. Y ellos dijeron, redactamos los textos con un lenguaje liberal moderado, después del concilio sacaremos todas las conclusiones que queremos. Y los textos del concilio son textos de compromiso, bajo el flujo de los obispos cardenales tradicionales, claro. Entonces, lo que hoy es correcto y católico en el concilio lo ignora por completo. Y los que les conviene, que siempre concilio. Pero veamos qué dijo el concilio en su constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia. Bien, en los números 22, párrafo 3 y párrafo 23 de la constitución sobre la liturgia, el concilio dice, muy interesante esto, con esto solamente cortamos los abusos, pero nadie los aplica, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia.
Qué bien. ¿Y Claro, qué liturgia, padre? Para sí. aclarar, ¿existía la misa nueva ya en ese momento? No, estamos aquí en el 62. Eso, Es hay el que entenderlo. 62. Ujú. Claro, la mayoría de los obispos votaron el texto, es verdad, pero el texto, vamos a ver lo que dice el concilio, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. No se introduzcan innovaciones, cambios, innovaciones. No se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia. Claro, cuando un obispo honesto, misionero, pasó toda su vida luchando contra la idolatría, superstición, el paganismo, etcétera, ve este texto, claro que lo vota. No se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia. Y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas reformas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. Esto es lo que dijo el concilio. Que nadie añade, quite, cambie algo de su propia. Hoy cualquiera hace lo que quiere y ¿por qué no aplican ese texto? También dice el texto que no son innovaciones. El concilio nunca pidió de hacer una misa nueva, no es verdad. Y que no vengan a sacarnos el concilio de Trento. El concilio de Trento, como usted lo señaló hace rato, no hizo una misa nueva, no es verdad. El concilio de Trento, precisamente para preservar la pureza de la fe católica en el santo sacrificio de la misa y de todos los dogmas contenidos en esos textos tan hermosos, bien prohibió todas las liturgias recientes que no tuvieran 200 años de antigüedad. ¿Qué pidió el concilio de Trento? Pidió que buscaran los textos litúrgicos más antiguos. Y la misa que tenemos, este misal maravilloso que tengo aquí en la mano, que de la misa, este misal empezó en las catacumbas. Es el misal que se dio en las catacumbas, claro, mejorado por los papas después de las persecuciones. En los años 300, Papa San Damaso, después San Gelasio, Papa León Magno, y finalmente este misal casi estaba terminado en el año 600 con Papa Gregorio Magno. Entonces, decir que el Concilio de Trento hizo misa tridentina no es verdad. No hay ninguna misa tridentina. Hay la misa católica que el Concilio de Trento, podemos decir, purificó de añadiduras recientes. Entonces, el Concilio Vaticano II no dice de hacer una misa nueva. No es verdad. Si dice una misa moderna, nueva, bueno, según la ley de la Iglesia, el Papa puede hacer, ok. Pero ¿por qué no tomaron este mismo misal y hacer unas adaptaciones? ¿Por qué imitar a Lutero? ¿Acaso la gloriosa Iglesia Católica de 2000 años no tiene en su seno material para hacer las cosas bien? En lugar de imitar a un pobre sacerdote rebelde, excomulgado, juntado con una monja, blasfemo, que causó guerras tremendas en Europa, que hizo matar casi 100.000 personas en su primera rebeldía, destruyeron más de 1.000 conventos, monasterios, causó la guerra de 30 años, dividió la cristiandad europea en 12. Hoy estamos viviendo todas las consecuencias que van a conducirnos a la muerte espiritual y moral, hasta física. ¿Por qué tiene que imitar Lutero? Regreso al Concilio Vaticano II. Padre, una pregunta brevemente, porque a veces la gente piensa, tal vez pues la iglesia, la crisis, la gente ya se estaba yendo de la iglesia. ¿En verdad las cosas estaban mal? ¿El pueblo realmente estaba pidiendo que cambiaran la misa y entonces todos estos eruditos escuchaban al pueblo? ¿O realmente ese no era el caso? No. El Papa Benedicto, de hecho, se queja diciendo esos eruditos pensaban que hacían un texto y ponían la firma del Papa ya iban a hacer las cosas. No es así. El pueblo católico sí pedía algo de traducción, sí pedía algo más de vernáculo. Esto no es el problema, ya se hacía. Mire, por ejemplo, Don Guéranger, un gran liturgista del siglo XIX, hizo un estudio extraordinario, casi en 12 tomos, sobre la liturgia, explicando todos los textos bíblicos, con meditación, con explicación y poniendo en la vida de los santos. Aquí tengo en mano el misal para los fieles. Este misal tiene casi 2.000 páginas. Y bien tenemos frente a frente texto en latín, texto español, texto inglés, latín francés, latín alemán, así cualquier idioma. Y usted con este misal puede decir dónde,
en cualquier país católico, bien puede seguir la misa igual con su parroquia. Lo único que usted no va a entender será el sermón si no habla el idioma del lugar. Entonces teníamos el misal bilingüe. ¿Por qué lo eliminaron? Teníamos también estos misales chiquitos, por ejemplo, manual aquí de los fieles con la misa, traducción, aquí es español, latín, y tenemos hasta ese chiquito, por ejemplo, también guía sencillo. Entonces, el que quiere entender algo, qué oración se hace, ahí tiene el texto latín, el texto español. No, el pueblo no pedía todo eso, es mentira. De hecho, la prueba, al haber hecho la misa el cardenal Martí de París dijo en los años 75 por ahí, dijo que el 40% de los católicos de Francia, de París, habían abandonado la iglesia con el cambio de la misa. El cambio de la misa, la prueba que el pueblo no lo pedía, las iglesias se vaciaron. Donde había 30, 40, 50% de practicantes, bajó a mitad o menos que la mitad, y a veces casi. Todas esas iglesias que venden actualmente, todas esas iglesias vacías, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La gente se retiró. ¿Se retiró de qué? De esta dictadura de imponer una liturgia contra la opinión del pueblo. Los miles y miles de católicos que lloraban, que pedían, que explicaban la misa de nuestra primera comunión, bien, no los han escuchado. Los modernistas son como los revolucionarios. Firman textos, aceptan compromisos con la idea de no cumplirlos. El Vaticano dijo, Vaticano II, el texto, no se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera cierta a la Iglesia. Y las reformas que pueden hacerse tengan la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. Ningún sacerdote hoy puede pretender que es fiel al texto del concilio. Claro, las ambigüedades permiten cosas, pero también tomamos los textos buenos. El concilio dijo, la misa, el idioma de la iglesia que es de latín. ¿Y qué pasó con latín? ¿Qué pasó? Hoy, oficialmente, según el texto del Concilio Vaticano II, la lengua oficial litúrgica de la iglesia romana, de habla latina romana, es el latín. Y en San Pedro de Roma está prohibido la misa en latín. Y padre, algo que usted dijo al principio del programa, lex orandi, lex credenci, el demonio sabe eso. Porque este servidor, cuando ora en latín a veces, en latín, el Ave María en mis programas, usted no sabe cuánta gente me escriben. Católicos, ¿por qué en latín? ¿Por qué en latín? Lex orandi, lex credenci, cámbiale cómo oran y van a cambiar cómo creen. Ya hasta el católico detesta el latín, el católico de ahora, porque esa es la religión que le han mostrado por 60 años. Y eso no es obra del Espíritu Santo. El que me venga a decir a mí que es obra del Espíritu Santo, no. Aquí tenemos una ruptura completa de lo que es el rito latino. Exacto. Entonces el Vaticano II dice, el latín queda el idioma oficial de la iglesia. Y el canto gregoriano queda el canto de la iglesia. Queda el canto de la iglesia. Entonces hoy, pobres de nosotros, somos unos realmente huérfanos. Hagamos un pequeño resumen para continuar con nuestro plan. Entonces, Lutero hizo el cambio nefasto de falsificación radical del culto cristiano. El culto de Lutero, después de Calvino, Enrique VIII, bien, desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque hecho por rebeldes que no tienen la fe cristiana auténtica, no tienen la misa auténtica. Por lo tanto, haber hecho una reforma, digamos, para no decir revolución, como usted dijo, y es verdad, una revolución también la Iglesia Católica Romana, que es la más numerosa del cristianismo, se alejó de la segunda parte del cristianismo, que es el cristianismo oriental, católico y ortodoxo. Antes los católicos romanos y los cristianos orientales, griegos, sirios, coptos, bien rezaban todos frente a la cruz, ad orientem. Ahora los católicos disque romanos, no sé qué queda de Roma, pero o sea, imitan más bien los protestantes. Las reformas se hicieron más bien para agradar a los protestantes más que a los católicos. Por ejemplo, Max Turian, teólogo
de Taizé de Francia, él era suizo calvinista, decía, teológicamente puedo celebrar la Santa Cena protestante con el misal de Pablo VI. Entonces, si un protestante puede celebrar la Santa Cena protestante, que es simple memorial, con el misal de Pablo VI, hay un problema. Nunca va a hacerlo con este misal heredado de los siglos, pero con el de Pablo VI va a hacerlo. Entonces hay un problema. Entonces, después del, digamos, el año 62, empezaron ya a tocar la liturgia, empezaron ya empezaron a hacer desórdenes, y finalmente, el año 68 o 67, hubo el sínodo de los obispos en Roma. El padre Annibale Bonini presentó frente a los obispos miembros del sínodo el borrador de la nueva misa frente al pueblo. Y curiosamente, más bien gracias a Dios, la mayor parte de los obispos dijeron non placet, no queremos esto, no queremos esto. El año 69 otra vez presentaron el mismo texto, más o menos un poco modificado, pero presentaron lo mismo. Y en ese momento el cardenal Ottaviani de santa memoria, intervino y mandó al Papa un texto llamado Breve examen crítico de la nueva misa. Breve examen crítico de la nueva misa. ¿Y qué dice el cardenal Ottaviani acerca de esta nueva misa? No olvidemos, en esta época Ottaviani era el prefecto de la Congregación de la Fe, el antiguo Santo Oficio. Sí. Entonces, él, encargado por el Papa, tenía que velar sobre la protección de la pureza de la fe católica. Mire lo que dice. Fue en 1969, correcto. 69, sí. Santo Padre dice, cuidado, después de haber hecho examinar el nuevo misal, borrador del nuevo misal, preparado por los expertos de la comisión litúrgica, etc., después de haber reflexionado y rezado durante largo tiempo, sentimos la obligación ante Dios y ante vuestra santidad de expresar las siguientes consideraciones. ¿Y qué dice? Como suficientemente prueba el examen crítico, este librito, anexo, por muy breve que sea, la nueva misa se aleja de una manera impresionante en el conjunto como en el detalle de la misa católica tal cual fue fijada en la 20ª sesión del Concilio de Trento. Entonces se deja de manera impresionante. Es como si pone un niño de 50 centímetros y a su lado un hombre de 2 metros. Ay, es impresionante. Y bien, que un cardenal, el mejor de los cardenales, diga esto, no es poco. Entonces, el peligro es grande. Dice, se aleja de una manera impresionante, tanto en conjunto como en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, tal cual fue formulada por la 20ª sesión del Concilio de Trento, al fijar definitivamente los canones, las reglas del rito, levantó una barrera infranqueable, un muro de 10 metros, usted no puede brincarlo. Entonces, el Concilio de Trento, al fijar los canones, bien protegió la fe católica contra toda corrupción, todo abuso. Entonces, levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera atentar a la integridad del misterio. Las razones pastorales atribuidas para justificar una ruptura tan grave, habla de ruptura tan grave, aunque pudieran tener valor ante las razones doctrinales, no parecen suficientes. La pastoral no está por encima del dogma. La pastoral debe comunicar el dogma de la mejor manera, sí, pero no está por encima. Hoy, como decía el padre Isidro Fuentes, de México, Monseñor Isidro, hoy es una pastoral fracasada. Vive en un fracaso continuo y todo, como un diabético enfermo, más se enferma, más toma chocolate. Va a morir. O como un borrachito, más toma, más va a tener cirrosis, va a morir. Las reformas no es la solución. Reformar cada día otra cosa no es la solución.
De hecho, pienso que muchos sacerdotes ya ni saben qué es la misa. Y por no saber qué es la misa, como dijo el cardenal Ratzinger en su Teomo, el sacerdote se hizo showman. Un showman, hace falta ser showman. Por eso también las mujeres quieren tener ese mismo papel. No, no, no. Están burlándose del mundo. Y Dios pedirá cuenta a los autores de este rito. Dios pedirá cuenta a los que no quieren escuchar razón. A los que ni siquiera por honestidad intelectual, aunque no estén de acuerdo con nosotros, vamos a analizar qué dice esta gente. Además, en tiempos de crisis grave, no es la mayoría que ve claro. Es una ínfima minoría que ve claro y que da la solución. Pero en su, podemos decir, odio al pasado, porque son revolucionarios, no quieren hacer caso. Y Dios en su misericordia, o justicia más bien, los deja en su ceguera. Entonces aquí dice, el nuevo Ordo Missae en el nuevo Ordo Missae aparecen tantas novedades y a su vez tantas cosas eternas se ven relegadas a un lugar inferior y distinto. Siguen ocupando algún lugar. Esto podría reforzarse o cambiarse en certeza la duda, que por desgracia se insinúa en muchos ámbitos, según el cual las verdades que siempre ha creído el pueblo cristiano podrían cambiar o silenciarse sin que esto suponga infidelidad al depósito sagrado de la doctrina, al cual está vinculada para siempre la fe católica. Después dice las recientes reformas. Entonces, de 62 a 69 ya habían en Europa, sobre todo, empezado a cambiar. Cada quien ya empezaba a hacer lo que quería en nombre del concilio, claro. Las recientes reformas han demostrado suficientemente que los nuevos cambios en la liturgia no podrán realizarse sin desembocar en un completo desconcierto de los fieles. Como te dije, miles, decenas de miles de católicos se retiraron de la práctica religiosa. Muchos se retiraron por disgusto. Ya esto no es mi iglesia, ya es no lo que conocí, adiós y chao. Otros poco a poco se desanimaron y salieron. Y otros, hartos de todo, pasaron a sectas protestantes. Si Dios quiere, en otra charla podemos hablar de este tema. También que esas reformas son el mejor aliado de las sectas protestantes. Entonces aquí dice el cardenal Ottaviani, las recientes reformas han demostrado suficientemente que los nuevos cambios en la liturgia no podrán realizarse sin desembocar en un completo desconcierto de los fieles que ya manifiestan que les resultan insoportables y que disminuyen incontablemente su fe. Las reformas disminuyen su fe. En la mejor parte del clero eso se manifiesta por una crisis de conciencia torturante. ¿Qué hago? Dicen los sacerdotes. Dios mío, ¿qué hago? Obedezco contra mi conciencia, peco. No obedezco, me castigan. ¿Qué hago? Hermanos, una reforma no es un juego. Los auténticos revolucionarios cortan con el pasado. Y por desgracia el cambio de la misa sí cortó con el pasado. Todos esos cánticos, todas estas cosas, esta música, todos esos textos, estos ritos, esas cosas maravillosas, en lugar de explicarlas al pueblo para que supiera todo el contenido maravilloso teológico, no entremos ya y van a inventar cosas. ¿Acaso un hombre de hoy es más santo que San Gregorio Magno? ¿Más santo que el Papa Dámaso, San Gelasio, San León Magno? ¿Acaso somos nosotros los más inteligentes del pasado? Si durante al menos, no sé, de los años, póngale 600 hasta el año 70, el latín se ha mantenido en la Iglesia Católica Romana, ¿acaso todos esos papas, teólogos, santos, monjes eran unos tontos de primera, no entendían nada? ¿Por qué mantienen esas cosas? Y porque eso fortalecía y unificaba. Además, hago una paréntesis, el hecho de ser en latín, bien, el dogma está protegido por un idioma que ya no cambia.
Y todo el mundo católico tiene la misma fórmula, el mismo sentido. Entonces aquí dice el Carlo Taviani, la mejor parte del credo, del clero, está sometida a una crisis de conciencia torturante de la que tenemos testimonios innumerables y diarios. Y finalmente, el cardenal dice al Papa, Santo Padre, los súbditos por cuyo bien se hace la ley, siempre tienen derecho, y más que derecho, deber, en el caso en que la ley se revele nociva, de pedir con filial confianza su abrogación al legislador. Con otras palabras, paren todo esto, por favor. ¿Y qué pasó? Bien, en lugar de ser inteligentes, de parar las cosas, analizar las cosas, hicieron igual que los fariseos. Igual que los fariseos. Sumergirse más en su terquedad y en sus errores. Y bien, apenas Cardenal Taviani sacó esta carta, y bien, ya anunciaron rápidamente la nueva misa en italiano. Ni había misales todavía. ¿Por qué? Porque temían que otros obispos cardenales apoyaron esta carta para frenar las cosas. Y por desgracia, desde el año 70 hasta la fecha, abusos y abusos y abusos y abusos. Y Dios mío, 52 años después, los abusos siguen. ¿Y cuándo van a parar? ¿Y de dónde vienen? Un abuso, por definición, es una exageración de algo bueno. Y no, eso no para. Significa que el mismo texto de Sacrosantum Concilio deja puertas abiertas, da soluciones, da posibilidades. Se hace esto, pero en otro caso se hace esto. En otro caso, después cada quien hace lo que quiere. Entonces, Cardenal Taviani, ten cuidado, se aleja de una manera impresionante en el conjunto, como el detalle, la nueva misa de la misa antigua. Ahora veamos lo que dice el Papa Juan Pablo II. Yo tuve las actas de la Santa Sede en italiano en mi mano, un libro así gordo, como una Biblia, lo traduje del italiano, el texto. Este texto fue publicado del Papa Juan Pablo II por la Librería Egipcia Vaticana, tomo 4, primera parte, 1981, página 235. ¿Qué dice el Papa? El Papa dice: es necesario admitir con realismo y con profunda y tormentada sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, cristianos católicos, en italiano se habla de cristianos, los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, extravía, fuera del camino. Dios mío, prometieron la nueva Pentecostés y estamos fuera del camino. Claro. Confundidos, extraviados, confusos y perplejos. Confusos y perplejos. De ahí Monseñor Lefebvre sacó este libro que aconsejo a todos, Carta abierta a los católicos perplejos. De hecho, Monseñor Lefebvre en este libro cita el Papa, por eso escribió este librito que aconseja a todos. Es una carta sobre diferentes temas de la crisis actual, muy sencilla, muy clara. Todo católico quiere saber qué está pasando, que lea con sinceridad y corazón objetivo este libro. Entonces los católicos hoy andan extraviados, confusos, perplejos. Tremendo esto. Y después, ¿qué dice? E incluso desilusionados. Por eso dije, muchos se han retirado de la iglesia sin decirlo, se han vaciado, desilusionados. Después dice algo de suma importancia. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. No es poco. Esta confesión del Papa vale oro, vale oro. Se han esparcido a manos llenas, en abundancia, ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Es gravísimo esto. Sembrar herejías en el campo dogmático y moral es la muerte. Es como poner 10 gramos de veneno en la taza de leche. Y después dice, se ha manipulado incluso la liturgia.
se ha manipulado incluso la liturgia. Y conclusión de esto, el Papa dice, inmersos, es decir, hundidos hasta la cabeza, inmersos en el relativismo, todo vale, todo es igual, 2 y 2 puede ser 3, 4, 5, 6, no importa, inmersos en el relativismo intelectual y moral. Dios mío, relativismo intelectual es gravísimo. Significa que la cabeza ya no funciona. 2 y 2 puede ser 6, 3 o 4, 5, 6. Es gravísimo esto. Es gravísimo, esto va contra toda lógica. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo. Permisivismo, los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II, Observatorio Romano, edición italiana del 7 de febrero del año 81. Y dije también hace rato la referencia a su ópera Omnia, editada por el Vaticano. ¿Tú quieres, hermanos? Es gravísimo esto. Entonces, los católicos que llamamos hoy tradicionales, tradicionalistas, son gente que sabe de qué habla. Gente que ha estudiado, gente que ha analizado, reflexionado, que ama a la iglesia, quiere parar esta hemorragia, esta matanza. Y los que nos critican, ¿qué saben? ¿Qué han hecho? ¿Qué saben qué pasó? Hablamos de padre Bonini otra vez. Curiosamente, el padre Bonini, que tuvo un poder enorme, una influencia enorme sobre Pablo VI. A mí me dijo el padre Dizán Vázquez de Chihuahua, México, amigo mío. Es el padre que escribió un libro que se llama Católico Defiende tu Fe, apologista. Me decía que el padre Bonini decía al Papa que la comisión litúrgica estaba de acuerdo con lo que proponía, aunque no fuera de acuerdo. Y después decía a la gente, el Papa está de acuerdo, y hacía lo que quería. Ahora, ¿qué pasó el año 76, por ahí? Y bien, de un día por otro, el padre Bonini fue sacado del Vaticano a patadas. Lo sacaron completamente y lo mandaron a Irán como pronuncio apostólico, ahí donde murió. Según un libro que leí, murió de muerte natural provocada. Lo acusaron de ser masón. Eso lo dice Michael Davis. Masón, no me importa, no puedo comprobarlo, pero lo que hizo, sí, hizo un daño enorme a la Iglesia Católica. Si no hubiera tenido el orgullo monumental de cambiar todo, nada quedó como antes. Desde el rito del bautismo del niño hasta la coronación del Papa, todo fue cambiado. ¿Qué se creen estos pobrecitos? Y bien, los verdaderos reformadores, queridos hermanos, no son así. Los verdaderos reformadores toman lo recibido con mucho cariño y respeto, y si pueden mejorar algo, mejoran y comunican integralmente. No echan la basura, no menosprecian. Hoy todo está permitido, menos la misa de todos los santos. La misa de siempre. La misa de siempre. Hay un problema. O es una revolución anticatólica 2000%, que lo digan, no lo dirán, porque así no podrán sofocar la iglesia. O son los ingenuos de primera. Entonces, hace 50 años están sembrando dudas, confusiones, herejías, manipulando la liturgia. El pueblo católico, en su mayoría, todavía quedan grupos, gracias a Dios, más o menos bien, bendito sea Dios, porque todavía hay católicos de todo, pero hoy la mayoría de los católicos ya no conocen su fe. Viven en pecado, mueren en pecado, aceptan cualquier cosa, ¿por culpa de quién? De las reformas. Veamos ahora lo que dijo el canal Antonelli acerca de la reforma litúrgica. El canal Antonelli trabajó mucho tiempo en el Vaticano sobre la liturgia, desde Pío XII. Dice, también esto, padre Bonifaz, esto también es en el 69. Y me gusta ponerlo en perspectiva, o 60 y algo, ¿no? 70 por ahí, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, él escribía sus memorias. Cada noche escribía lo que había pasado durante el día. Claro, lo menciono porque es que hay gente que piensa que todas estas reformas fueron acogidas con aplausos, fue toda una celebración y la iglesia estaba bien unida cuando todo esto se hizo. Y eso no es cierto. Eso fue una tormenta. Hubo mucha resistencia. No había internet como la hay ahora, no había Twitter, no había Facebook, no se ve, tal vez no lo vieron en internet, pero fue algo fue una batalla.
Y esto hay que verlo en perspectiva. Por eso me gusta mencionar el año, padre. Sí, sí, sí. De hecho, Nicola Giampietro, un franciscano italiano, publicó las memorias del cardenal Ottaviani con el título El cardenal Fernando Antonelli y la reforma litúrgica de 48 a 70, edición Cristiandad, Madrid 2005, página 272 y 58. Entonces, ¿qué decía el cardenal Antonelli, que fue compañero, de hecho, de Bonini? Él bien dice: podría decir muchas cosas de este hombre, Bonini. Debo añadir que siempre ha sido sostenido por Pablo VI, el cual después lo desterró de un día por otro. Parece, yo lo leí en Michael Davis, dice que olvidó una maleta, abrieron para ver de quién era y encontraron documentos comprometentes con la masonería, etcétera, parece. Y Michael Davis dice que fue a Roma para hacer una encuesta sobre el asunto y un sacerdote italiano le confirmó que ese era el problema. Pero de todo modo, sea o no sea masón, sí importa, porque si un masón no vale nada lo que hizo. A la basura y punto. Regresamos a nuestro santo misal de siempre y ya. Claro. Pero Bonini, entonces Antonelli dice, siempre fue sostenido por Pablo VI. No quisiera equivocarme, pero la laguna más notable del padre Annibale Bonini es su falta de formación y de sensibilidad teológica. Bonini es un historiador de la liturgia, no es un teólogo. La misa siempre fue hecha, digamos, empezó con San Pedro, dijo de las catacumbas, ¿no? Pero por santos padres, por santos obispos. No es que un liturgista va a poner sus cositas y ya. Este misal, no sabemos quién lo hizo. Es misal de la iglesia. Autor, Iglesia Romana. Y orgánicamente se fue formando. Orgánicamente. A través de los siglos. No fue un comité de momento y vamos a hacer esto. Para nada. Precisamente lo que es comité de momento es una catástrofe. Entonces dice, este padre dice, tiene una laguna. La más importante es su falta de formación y sensibilidad teológica. La misa es la teología, la fe rezada. La misa contiene toda la fe cristiana comunicada bajo los ritos, el canto, el rito. Después dice, tengo la impresión, el cardenal también dice, tengo la impresión de que se ha construido mucho, sobre todo en materia de sacramentos, a la mentalidad protestante. Eso también es muy importante. Entonces, eso es el cardenal Antonelli, que fue miembro de los cambios. No lo digo yo, no dice José Lefebvre, es cardenal Antonelli que dice, tengo la impresión de que se ha construido mucho, sobre todo en materia de sacramentos, a la mentalidad protestante. ¿Y qué dice el cardenal Antonelli acerca de los que hicieron la reforma? Vale oro, vale oro. Dice, lo más triste es un dato de fondo, una actitud mental, una posición preestablecida. Es decir, muchos de los que han influido en la reforma litúrgica y otros no sienten ningún amor, ninguna veneración por lo que nos ha sido transmitido durante siglos. Repito, muchos de los que han influido no tienen ningún amor, ninguna veneración por este misal transmitido, utilizado por 260 papas y todos los santos de la Iglesia Católica Romana. Esto lo llamo revolución. Es gravísimo esto. Así es. Honrarás a tu padre y madre. Después dice, de ahí una mentalidad negativa, injusta, dañina. Y hoy vemos los frutos. Los decenas de millones de católicos indiferentes, ateos, militantes anticatólicos hoy en Europa, Canadá, América del Norte. Los millones de católicos hispanoamericanos, latinos y africanos, hoy protestantes anticatólicos, son producto de estos malhechores, de estos cambios.
de esta liturgia renovada, de este catecismo falsificado en gran parte, de estas prédicas vacías, de este ecumenismo ingenuo, irresponsable y tonto. Cuando yo leo la vida de los mártires, de los santos, veo todo lo que sufrieron, decenas de miles de cristianos matados, quemados, echados a los leones durante los primeros siglos. ¿Cuántas dificultades tuvo la iglesia para transmitir esta fe? Y que unos soñadores, porque tienen la firma del Papa, hacen lo que quieren, añaden la palabra que quieran. Es gravísimo esto. Muchos de los que han influido en la reforma litúrgica y otros no sienten ningún amor, ninguna veneración por lo que se nos ha sido transmitido. Es la misa tradicional. ¿Con qué derecho? ¿Son católicos? Orarás tu padre y madre. ¿Hicieron mejor que los santos? Hermanos, otra vez, con ese santo misal, Hispanoamérica se evangelizó. Pueblos enteros fueron santificados, hechos católicos. Y con sus cambios se hicieron apóstatas. Juzguen el árbol por sus frutos. Padre, para ir concluyendo, ¿qué podemos hacer? Sería la pregunta. Mucha gente tal vez ahorita es la primera vez que escuchan esto. Muchos en mi canal se han dado cuenta, me escriben, gracias a Dios han llegado a comunidades de ustedes, han llegado a la Fraternidad San Pío X, a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, han llegado al Instituto de Cristo Rey, a iglesias diocesanas donde tal vez se ofrece también la misa tradicional. Se han dado cuenta de que hay un tesoro que siempre va a estar, no va a desaparecer, pero sí tenemos que ser realistas. Estos modernistas han logrado que sean muy pocos los lugares en el mundo comparado con los del Novus Ordo, que son casi el 100%. ¿Qué pueden hacer estas personas, estas familias que ahorita quieren preservar la fe católica para sus hijos, para las futuras generaciones, quieren ser como los santos, quieren adorar adorar y participar de la Santa Misa como se supone que sea, como Mediator Dei nos especifica, al santo sacrificio de la misa? ¿Qué consejo les da a ellos? Antes de contestar, termino la cita de Camilo. Adelante, padre. No, tranquilo. Dice, por desgracia, además de toda esta gente que no tiene ningún amor, ninguna veneración, ningún respeto por lo transmitido, por desgracia, el Papa Pablo VI está algo de su parte. Abrigarán todos las mejores intenciones, pero con semejante mentalidad se sienten inclinados a demoler, no a restaurar. Demoler, no a restaurar. Da a llorar, hermanos. Realmente da a llorar 52 años después. A llorar esto. Y todavía el fruto podrido está ahí, lo podemos ver. Y por desgracia hoy todavía este grupo modernista liberal, quizás infiltrado también, masónico, cripto, protestante, sodomitas, otros que tienen puestos altos arriba, quieren estrangular la misa antigua. No lograrán. La historia los juzgará. Como la historia juzgó el modernismo llamado arianismo en el siglo IV, este sacerdote llamado Ario que negaba la divinidad de Cristo, condenado en el Concilio de Nicea, su herejía condenada, y bien, no se sometió, logró con sus amigos tener control de la iglesia mediante el emperador, hijo de Constantino. Hicieron decenas de sínodos, concilios, credos, símbolos de fe, persiguieron a muerte a los católicos auténticos, entre ellos San Atanasio, San Hilario de Poitiers, San Eusebio de Vercelli, etc. Incluso hasta excomulgaron supuestamente a San Atanasio, presionando al Papa para que firmara una excomunión que no valió nada de San Atanasio. Y bien, todos los concilios, sínodos, símbolos de fe de los obispos, y el 90% de la Iglesia Católica estaba en sus manos, y bien, todo fue echado a la basura. En el concilio de Constantinopla, en 381, fueron condenados y la Iglesia Católica pudo respirar. Y bien, un día llegará, y recemos para que llegue cuanto antes este día, y bien, un papa y obispos serios que tendrán fe en su función de los apóstoles, y bien, analizarán todo esto y condenarán a los autores de estas ruinas. Es una ruina. Cualquier gerente de cualquier empresa que pierde 20, 30, 50% de sus clientes, lo eliminan. Perdimos millones y millones de católicos. Estamos en la peor de las crisis
como dijo el Papa Juan Pablo II, verdaderas y propias herejías fueron sembradas a manos llenas, que yo sepa, nunca un Papa declaró que la habían sacado de esas herejías, que están enseñando en seminarios, conventos y universidades católicas. Y bien, ¿qué hacer para contestar a su pregunta? Y bien, como lo decía el mismo cardenal Antonelli en el año 69, estamos en el reino de la confusión. Y me desagrada porque las consecuencias serán tristes. Y bien, 52 años después, ¿qué hacer? Y bien, muy sencillamente, no dejarse intimidar por acusaciones falsas. Defender la pureza de la fe católica, el culto católico auténtico de todos los santos, no es ser contra el Papa ni contra la Iglesia Católica, es mentira. Además, el Papa Benedicto XVI clarificó la cosa. Nunca jamás la misa antigua fue abrogada, prohibida, siempre autorizada. Y todos los sacerdotes pueden celebrar libremente. Pero ahora quieren poner restricciones tanto que la sofocan, pero son injustas. ¿Por qué? Porque el Papa San Pío V, en 1571, en su bula Quo Primum Tempore, dio permiso y autorización hasta el fin del mundo a todos los sacerdotes de celebrar esta misa. Por lo tanto, que no tengan miedo. Que no tengan miedo de etiquetas revolucionarias que los tachan. Ustedes los febristas, ustedes desobedientes, ustedes no sé. No. Somos católicos, nos negamos a ver nuestra fe católica. Nos negamos a seguir un rito copia de Lutero. Nos negamos a escuchar herejías en esas iglesias. Nos negamos a hacer un catecismo falsificado. Eso también lo decía el cardenal Ratzinger en su libro sobre el concilio, informe sobre el concilio. Entonces, que no tengan miedo, que busquen la misa tradicional. Que busquen la misa tradicional y que no caigan en extremos. ¿Cuáles son los extremos? Decir, por ejemplo, que el Papa no es Papa. Eso también es otro extremo peligroso. Nosotros defendemos la Iglesia Católica, la institución, la figura del Papa. El Papa es Papa. Bueno, malo, santo, mediocre es Papa. Cuando nos da la fe católica íntegra, completa, según el catecismo de esos padres, abuelos, tatarabuelos, puesto que la fe no cambia, y la autoridad fue dada, dice San Pablo, para edificar y no destruir, obedecemos y hacemos lo que dice. Si el Papa me dice de rezar el Santo Rosario, pues con mucho gusto. Pero si me dice de poner Pachamama sobre el altar, ¿quién eres tú para darme un ídolo? ¿Qué está pasando? No estamos jugando. Que las familias no tengan miedo. Que las familias no tengan miedo. Van a tacharlo de dividir la iglesia. ¿Y ellos no lo han dividido? Si no hubieran hecho esos cambios, no habría problema hoy. ¿Qué dice el cardenal Ottaviani en la conclusión de este librito? Bien dice, esta reforma va a dividir a los católicos. Va a dividir, ya lo dividió. Pero debido a que no hay frutos, hablo en general. No hablo de gente que se alimenta de la fe católica tradicional, el nuevo rito. Hablo de gente, hablo en general, ¿no? La división está hecha. O regresa a la santa tradición o la crisis va a seguir. Había dicho que iba a hablar de otros autores protestantes y otros obispos que decían acerca de la nueva misa, o como alargamos, si quiere, haremos otra. Hacemos una segunda parte, padre. Una segunda parte, si quiere. Claro, pero sí. Mientras, yo aconsejo este libro, El Drama Litúrgico. El Drama Litúrgico realmente es un libro maravilloso. Yo pensaba hacer algo semejante hace años, empecé, pero cuando vi que este señor Pablo A. Marini había hecho, yo dejé de hacer. Este autor es un laico argentino, pone frente a frente la misa antigua y la misa nueva. No sé si ven, miren, esta es la misa antigua y esta es la misa nueva. Prácticamente en todas las páginas dice eliminado, reducido o suprimido. Como conclusión, entonces, que la gente no tenga miedo, no tengamos miedo, no somos rebeldes. Los rebeldes son los que han destruido la iglesia. Los rebeldes son los que han causado estas ruinas. Los rebeldes es los que dejan los textos buenos y católicos del concilio de lado para hacer sus caprichos tonteras. Y voy a añadir algo más. Tengo aquí un libro que se llama Lo destronaron a Cristo Rey, del rivalismo a la apostasía conciliar de Monseñor Lefebvre.
Son textos de los papas y de los masones. Bien, los papas publicaron en el siglo XIX textos, documentos secretos de los masones que caen en manos del papa. ¿Y qué dicen los masones? Dejemos de lado a los viejos, tomemos la juventud, formemos una generación de tal modo que tengan nuestras ideas. Y esta gente mañana va a escoger el papa y administrar la iglesia. Y en conclusión dicen esto: si queréis establecer el reino de los elegidos, masónicos, anticatólicos, sobre el trono de la prostituta de Babilonia, así califica la Iglesia Católica, que el clero, y esto es muy importante para todos los sacerdotes que nos escuchan, y los católicos militantes, que el clero marche bajo vuestro estandarte masónico, creyendo ir siempre tras las banderas de las llaves apostólicas. Realmente Lucifer puede solo decir esto. Que el clero marche bajo el estandarte masónico, creyendo ir siempre tras las banderas de las llaves apostólicas. El futuro, queridos hermanos, es lo tradicional. Queremos, no queremos. Y otro consejo: el problema de la misa no es entender, no entender. En la misa hay dos cosas: lo de entender y lo de creer. Lo de entender se dice en idioma de cualquier pueblo. Las lecturas, el sermón, la explicación, se dice en idioma de cualquier lugar. Y el sacrificio que se ofrece a Dios se hace en latín. Por ejemplo, decía este misal bilingüe, usted tiene aquí el texto latín y el texto español. Por ejemplo, aquí tenemos el credo en latín, credo en español. Otro lugar tiene latín, inglés, latín, alemán, latín, chino, latín, coreano, y todos pueden seguir. Si usted es cuestión de entender, aquí tiene el misal, tiene la traducción. Y no olvidemos de que la misa se ofrece a Dios en primer lugar. Como dijimos al inicio, la misa es el mismo sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar, hecho presente, actualizado sobre el altar, por Cristo mismo, mediante su ministro, con la misma eficacia en nuestro provecho, de otro modo. Por lo tanto, no es una fiesta, no un aplauso, grito, guitarra, baile, etcétera, etcétera. Esto es vacío, esto más bien ofende a Dios en lugar de agradar a Dios. En conclusión, también les aconsejo este libro que se llama Explicaciones de la Santa Misa, de un franciscano alemán que murió hace 300 años y pico, un antilutero de primera, que explica la Santa Misa. También otro libro que se llama El Tesoro Escondido de la Santa Misa. También. San Leonardo Puerto Mauricio. Entonces vale la pena. Entonces, conocer la misa. Concluyo con esta frase de este santo. Lutero, el apóstata, decía: destruyen la misa y destruyen la Iglesia Católica. El padre Martín de Cochem dice: conozcan, amen, asistan a la misa con devoción y todo mejorará. Muchas gracias. Amén, Padre, gracias, de verdad que sí. Lo único que nos queda, yo voy a compartir todos los enlaces en la descripción de los documentos y las cosas que hablamos hoy, los libros también. Voy a colocar también el buscador de la Fraternidad San Pío X para que encuentren dónde están los prioratos y así puedan asistir a la Santa Misa. Y también voy a compartir el enlace que siempre comparto también, que ofrece también las diocesanas y las de la Fraternidad de San Pedro y las otras lugares. No hay excusa, hagan el sacrificio, busquen el lugar. Lo que usted acaba de decir es muy cierto. Nuestra vida aquí en familia, les habla Luis Román, la familia Román, ha cambiado grandemente. Yo inclusive tengo un testimonio de mi hijo de conversión gracias a la liturgia. Así que sí influye, sí ayuda, es porque le damos a Dios primero lo que Él se merece y Él se va a ocupar de lo de nosotros. Así lo dice la palabra de Dios. Ocúpate de mí que yo me ocupo de todo lo demás. Padre, la bendición es lo único que nos queda. No nos podemos ir sin bendición. Bien, antes de darla, añado algo más. Estamos presentes en los 5 continentes. Nuestra Iglesia San Pío X tiene unos 700 sacerdotes, 6 seminarios, unas 300 monjas, 200 seminaristas. Estamos en todo el mundo y especialmente para los latinos, además de Canadá, Estados Unidos, Europa, claro. Estamos también en México, hay bastante.
Hay al menos 5 prioratos y muchas misiones, y estamos también en Guatemala, donde tenemos 5 padres de planta, 5 padres que visitan una vez al mes San Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y en toda América del Sur también hay misiones, entonces que busquen buscador. La sede está en Argentina, estamos también en Brasil, hay una casa autónoma también en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina, en África y donde quiera. Entonces, que aprovechen y que quede claro, no somos ni contra el Papa, ni contra la Iglesia, ni contra nadie que es católico. Solamente estamos frente a una crisis que hace apostatar por millones los católicos. Queremos ser un elemento constructor y no destructor. Y concluyo con una palabra para que nadie tenga miedo. En derecho canónico de la Iglesia, el último canon del derecho canónico actual, el canon 1752, dice: la ley suprema en la Iglesia Católica debe ser la salvación de las almas. La salvación de las almas. Y San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, último capítulo 13:10, dice: la autoridad que el Señor me ha conferido es para su edificación y no su destrucción. Entonces, los que buscan cuestión de derecho, etcétera, cuidado. ¿Las almas están en peligro? Sí. ¿Por millones se pierden? Sí. ¿Por millones viven pecados? Sí. Déjenos para trabajar, por favor. Y pedimos también a los obispos de aprovechar de esta fuerza constructora que somos, en lugar de paralizarnos y denunciarnos. Que la benedicción de impotentis, Patris et Filii, Spiritus Sancti, descienda sobre vos y mane semper. Amén. Bien. Bendito sea Dios. Gracias, Padre. De verdad que sí, un honor haberlo tenido aquí en el programa. Con eso entonces nos despedimos, como siempre decimos, ¿verdad? De verdad que yo personalmente los amo en el amor de Cristo. Padre, hasta la próxima. Y nada, Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Si Dios quiere, haremos, porque no terminé, tengo otros textos muy interesantes. Claro que sí. Sobre la liturgia, y después haremos uno también sobre las sectas protestantes y cómo defenderse. Muchas gracias. Nos despedimos. Adiós. Bye, bye. Adiós, chao.